Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03 con Matías Rodríguez en controles de emisión. ¿Cómo le va, Matías? Ustedes saben, amigos, lo conversamos aquí en La Máquina de Pensar en su momento, porque fuimos también invitados a la Feria del Libro de Buenos Aires, que designó en esta ocasión a Montevideo como ciudad invitada. La anterior ciudad invitada fue Los Ángeles, la próxima va a ser Barcelona, y nos pareció interesante, me pareció interesante que estos encuentros, estas actividades culturales, estos impactos, Héctor Lescano, el embajador de Uruguay en Buenos Aires, nos decía, estábamos con Matías Núñez, que para él, en todos los años que lleva de embajador en Argentina, esta actividad de Montevideo Ciudad Invitada en la feria fue el mayor impacto cultural uruguayo en Argentina. Y bueno, me parecía importante por eso no solamente hablar cuando se están produciendo las cosas, sino después, ¿no? En esta agenda enloquecida que estamos siempre, en este aceleramiento, parece que las cosas pasan y después caen en un gran olvido. Para eso ya lo conversamos en la previa y ahora vamos a conversarlo en lo posterior. Gabriel Peveroni, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Sobrevivió? Sí, realmente fue una maratón, muy intenso. O sea, 3 semanas. La palabra intensidad era... Sí, fueron 3 semanas, 2 semanas, sí, 3 fines de semana en Buenos Aires, en la rural, en ese stand que armó la Intendencia y bueno, y con un equipo de primera, recibiendo actividades todos los días, claro. Muchas, que bueno, lo bueno, digo, primero de repente había un poco de miedo, un poco de pánico de cómo transcurrieron las cosas, pero creo que anduvo fenómeno, o sea, tanto a nivel de que todas las actividades sucedieron con mucha intensidad y generaron cosas cada una en particular y bueno, y después que el stand estuvo bárbaro, recibió miles de personas y en el caso de las actividades siempre hubo gente dando vueltas. Hay que decir, y hubo momentos de mucha gente, cosa que estuvo muy bueno. Hay que decir que ¿qué significa ser ciudad invitada? ¿Qué significa? Porque digo, una de las respuestas que me habían dado era, bueno, sos ciudad invitada y te damos un espacio de 200 metros cuadrados en la feria, que es muchísimo, ¿no? Son están grandes. En la feria normalmente ahí están chicos o los normales, después hay otros muy chiquitos que son para mínimos, como gratuitos, digamos, claro, que se hacen para las editoriales independientes, y después están los grandes stands tipo Planeta, Random House, ¿no? Que son, ahí deben ser, no sé si son 200, pero bueno, andan por ahí. Que quizá, anda por ahí. Digo, no hice una comparación de metros, pero sí, ¿qué significa ser ciudad invitada? Es, bueno, esa palabra honor que a mí a veces no me gusta mucho, digamos, no es de uso, pero creo que sí, que está bien ahí, está bien puesta, creo que es un honor para la ciudad que le toque y bueno, y hay que laburar en torno a eso. Creo que brinda así la oportunidad de ese metraje, ese espacio tan grande, que tampoco está tan sesgado no está para nada, digamos, marcado por el tema de rendimiento económico. O sea, una editorial o una librería o un grupo editorial tiene que hacer rendir ese metraje. Claro. Entonces, los stands suelen ser muy abarrotados, o lo estético pasa a un segundo plano, o lo confortable pasa a un segundo plano, o lo que quieras comunicar. Los stands de Random o de Planeta son la muestra de eso, son pilas, de acuerdo, kilos si quieres con una camiseta. En general, por ejemplo, si hay un lugar para oír una charla o esto, son poquitas sillas. Exacto, y nosotros nos dimos la posibilidad el equipo de la Intendencia armó ahí una historia como... Bueno, era un lugar para habitar, era muy habitable el stand. Tanto, bueno, en mi caso, porque estuve las 3 semanas ahí, pero... Muy accesible. Era accesible, ¿no? Y era habitable, o sea, la gente... Tuvimos muchas visitas, por ejemplo, de gente que iba periódicamente. Uruguayos y no solo uruguayos, o sea, uruguayos había unos cuantos, o sea...
veteranos, gente que extraña, que bueno, que de repente sí, es parte de la comunidad uruguaya que exacto, hay. Iba a muchas actividades y que bueno, y que demostraba eso, que también el stand era muy habitable. Y después que cumplió con eso que habíamos hablado con el equipo y con el diseñador, sobre todo de darle al público que va a la feria la posibilidad de descansar, de tener un rato tranquilo, de tener un momento menos histérico en la feria, o sea, claro, parar. Y Montevideo daba esa oportunidad con el espacio, después también con las charlas, con la librería, que creo que funcionó, funcionó perfecto. Sí, se vendieron muchos libros. Se vendieron muchos libros. Y aparte atendida, alguien lo dicho también, atendida por libreros, por gente que realmente sabía mucho de literatura uruguaya. Que también ese es un diferencial, porque digo, yo qué sé, sí, es un diferencial. O sea, la Cámara del Libro siempre lleva al stand, más allá del tamaño que tenga, pero en este caso, bueno, fueron Álvaro y Ezequiel, que son dos libreros, pero de oficio y de esos que cualquier cosa que le preguntes y te sacan la ficha, o sea, te sacan el libro que necesitas, o sea, es una cosa maravillosa, o sea, realmente. Lo más vendido, yo leí en algún lado que fue de Idea Vilariño, ¿puede ser o no? Sí, ¿Tenés algún dato o no? No tengo datos, o sea, no vi la cifra real, o sea, ya cerrada de los Excel, digamos, cerrados de venta real, pero sí era un hecho, eso me comentaban tanto Ezequiel como Álvaro, dos temas. Uno, que le habíamos dado mucho espacio, le habíamos dado un espacio considerable a poesía y dramaturgia, o sea, dentro de lo que eran los stands, los estantes de la librería, y se vendió muy bien, tanto en las jornadas profesionales como en el día a día de las jornadas profesionales. ¿Qué son? Aclaremos. Sí, son 3 días antes de que se abre la feria al público, que van profesionales, o sea, del libro, que tiene que ver con desde valijeros, bibliotecas, editores, libreros, o sea, y que compran barato. Entonces, en el caso entran a la feria y está toda perfecta, pero sin gente, ¿no? Claro. Y van paseando por la feria sin gente. Y hubo un interés especial por Montevideo, por ser muy cercano digamos, a la idiosincrasia argentina. Aparte ellos tienen mucho interés en nosotros. Exacto. Y normalmente ese interés no se colma totalmente. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo cientos de libros que fueron, yo qué sé, al interior de Argentina, por medio de bibliotecas, libreros, o sea, eso es muy interesante, es un fenómeno aparte. Pero bueno, una buena porción de esos libros fueron de poesía. O sea, había como un interés especial por la poesía uruguaya. Después, como también buena parte del público que visitó el stand es público lector, o sea, ese público que va a buscar el libro de Corión Araonian, el público especializado, que va a buscar musicología, que va a buscar, no sé, el libro del Crandon, que va a buscar cosas específicas, y ahí la poesía de vuelta, y dentro de la poesía se da ese fenómeno con Idea Vilariño, poesía completa, que bueno, que vendió mucho, y no sé la cifra exacta, pero fue el libro más vendido. Estoy pensando también que, por ejemplo, Marosa, que a ellos les interesa mucho, pero no sé si el stand uruguayo vendía la obra completa de Marosa y Giorgio, está publicada en Cuenco de Plata, que es Argentina. Claro, ahí está eso también, porque también Benedetti y Galeano están en sellos grandes, o sea, Idea Vilariño tiene ese hándicap de ser ediciones solo en Uruguay, muy locales, y bueno, entonces toda la grey poética, digamos, de Argentina tiene muy claro que la oportunidad es esa. O viajar a Montevideo o a Colonia, o hacerse el libro en una feria. Y eso increíblemente porque todavía no conocen a Circe Maya, eso es algo que me sorprende una y otra vez, que voy y hablo con los editores y con los amigos argentinos y no conocen a Circe Maya. Y bueno, pero son esas cosas que están en movimiento y se van descubriendo y redescubriendo. Estuvo Ida Vitale también, ¿no? Digamos, o sea, de esos 3 fines de semana, por lo que yo entendí, un fin de semana era más para las poesías. Primero fue poesía. Otro fue para las narrativas urbanas, y el último fin de semana un homenaje al librero. Eso fue así más o menos. Fue así. Después sí hubo
hubo 2 jornadas de libros musicales, hubo relato gráfico, hubo historia, hubo fútbol, hubo, digamos, diferentes temáticas que fuimos tratando, pero en esencial arquitectura también, pero lo esencial, o sea, los fines de semana fuertes, los 3 fueron concentrados en eso. Y decime, la gente, porque obviamente viajaron muchos escritores de acá, bueno, editores, ¿cuánta gente, digamos, uruguayos fueron pasando en esas 3 semanas? ¿Tenés una idea? Unos 250. 250. 200, sí, 250. Porque había algunos que decían 150 y otros que decían 200. No, yo no estoy exagerando, no, 200, yo creo que son unos 200 y después también hay uruguayos residentes en Argentina, y hay también argentinos, o sea, hay una cifra alta también de argentinos. Pero sí, porque muchas actividades se hacían entre uruguayos y argentinos también. Sí, pero la cifra más o menos es clara, o sea, fueron 112 actividades, alguien se tomó el trabajo de contarlas, y a un promedio de 2 o 13, digamos, y ahí está, contando a los argentinos, estaríamos en los 300, o sea, yo te digo, más de 200 viajaron desde acá. ¿Y qué te iba a decir? Una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero la feria del libro es gigantesca en Buenos Aires, ¿no? Sí. Yo siempre pongo un ejemplo, digamos, pensemos en lo que sería la rural de Uruguay, acá la rural, ¿no? Donde se hace la Semana Criolla, y porque la feria del libro se hace en la rural de allá, ¿no? Pero es como la rural de acá, pero multiplicada por 5, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, hay que imaginarse la rural de acá, pero multiplicada por 5. Que como todo 5 galpones, digamos. Claro, como que todo eso fuera... además galpones más grandes. Son más grandes, son mucho más grandes. O sea, estamos hablando de algo de grandes dimensiones y con un ruido constante, ¿no? Porque hay mucha gente. Quedé sordo. Eso te iba a decir, de estar ahí, digo, no te cansaste por estar todo el día, porque mis amigos argentinos les fascina y ellos están todo el día. El año pasado yo estuve 4 horas en un stand un domingo que me invitaron para firmar y quedé fundido de ese brum, esa locura que hay. Mirá, Pablo, yo el año pasado cuando fuimos a hacer a ver cómo era la feria, digamos, con gente de la Intendencia, de la Dirección de Cultura, bueno, fuimos varios, Mariana Perkovich, con Juan Canesa, con Gisela Previtali, y cruzamos todos para allá. Y lo que más nos impactó fue el ruido. O sea, yo quedé preocupado por haber aceptado ese trabajo y saber que iba a estar sometido 2 o 3 semanas a eso. Sí, claro, aparte todo tuve día, que superar mis naturales fobias y todas esas cosas, pero bueno, llegado el caso hay que encararlo. Aturde estar tantos días. Ahora quedé sordo cuando vine, o sea, es una cosa media rara. Porque yo lo veo a Ezequiel, por ejemplo, le encanta Ezequiel Figueredo. Es que sí, no, es que lo pasa que... fascina estar en ese ruido, no sé cuánto, pero te tiene que gustar mucho. Es duro, es un no lugar también. Eso lo hablábamos mucho ya, sobre todo en los últimos días, cuando uno ya se acostumbra. Claro, porque ahí no ves la luz, ni la noche. No. Entrás a las 2 de la tarde, salís a las 11 de la noche. O entrás antes, porque a veces teníamos actividades o el montaje mismo. Pero en realidad sí es como trabajar dentro de un shopping. No tuve esa experiencia. La verdad que es... Sí. Un shopping, pero que fuera siempre fin de semana, ¿no? Es duro, sí, es muy duro. La verdad que en el caso mío, por ejemplo, que nunca por fortuna no tuve que encarar ese tipo de trabajos, tomás conciencia de la dureza de esa. Y de todas formas también no solamente estar ahí, sino también estar, digamos, como que sintonizando constantemente con todas las actividades que entraban y salían. Sí. Pero eso ocurre siempre que uno organiza algo con mucha gente, ¿no? O sea, entra la gente, sale y hay que tratar de coordinar los horarios, en fin. Y aparte de todo, las personas somos como hormiguitas, nos movemos, ¿no? Nadie está exactamente en el lugar que debería estar, ¿no? No, pero bueno, se inventaron los ejércitos para eso. Se dieron cosas muy curiosas. No, digamos, sí, yo estaba recibiendo a un promedio de 10, 15 personas por día. Claro. O sea, y eso era mi trabajo, en cierto modo, era hacer que se cumpliera el cronograma, recibir a la gente, también las productoras o el equipo que estaba ahí trabajando, pero tampoco era un equipo muy numeroso. Más bien un equipo bastante, digamos, muy chico. Ahí colaboramos todos, porque por ejemplo los libreros también se encargaron de recibir a los escritores y autores, ilustradores, todo eso. Sí, una de las cosas que de repente uno temía al principio es si se iban a cumplir los horarios, cómo iba a funcionar eso, no solo del horario de comienzo, sino de los horarios de final, claro. Si yo tenía que
que tomar el trabajo de cortar mesas. Claro, no, porque pasa eso a veces también. Pero en realidad fue increíble, o sea, fue como de una puntualidad inglesa. Empezamos prácticamente todas las actividades en hora. Se termina, o sea, son cosas que parecen chotas, pero que en realidad hablan muy bien de todos los invitados. Fue una cosa que se les pidió, que yo les pedí personalmente a cada uno, pero todos cumplieron. Ya viene también de la propia Feria del Libro acá en Uruguay, que hace un par de años empezó a cumplir, ¿no? Hace unos, claro, pero incluso que hubo gente que llegaba a las 6 a Buquebús y a las 7:30 Espinosa, fue uno de esos. También Fernando González en una mesa de literatura infantil que bueno, que tuvieron que atravesar todos esos barrios, salir del centro, digamos, y llegar hasta Palermo y entrar corriendo con el bolso, la valija y ponerse a hablar. O sea, se dieron casos de eso que bueno, que no es lo mejor, pero a veces tuvimos algunos problemas con algunas frecuencias de Buquebús canceladas, ese tipo de cosas pero nada logró quebrarnos. Claro, todo funcionó. O sea, siempre hubo algunos problemas con remises, hubo problemas de producción, pero nada logró quebrar. Que Buquebús me pasó a la vuelta también, digamos, me tenía que venir a las 11 y ese lo canceló. Exacto. ¿Y por qué? Porque había poca gente y lo junta con el presidente, que es a la hora, a las 12. Entonces, exacto. Eso te cambió una hora todo, ¿no? Pero bueno, eso ocurre, es parte de la logística de mover tanta gente, entre 200 a 250 personas que se movieron de Montevideo a Buenos Aires. Y explica un poco también esa frase que yo mencioné al principio de Héctor Lescano. Yo le dije también, si vienen 200 escritores, 200 artistas, digamos, músicos, editores, es un impacto. Algún impacto tiene. Sí, obvio. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Gabriel Peveroni. Después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Gabriel Peveroni. Él fue el responsable, el coordinador, el curador se llama, como si esto fuera también, de última fue una muestra, una exposición de lo que era la cultura letrada uruguaya, lo que era la literatura, digamos, sin planteos académicos, ¿no? Esto es la Feria del Libro, digamos, todas las ferias del libro son también para vender libros, ¿no? Uh-huh. Es para darse a conocer, mover lo que se llama actividades en torno al libro. Por ejemplo, creo que fue Gabriela Oneto, yo tuve que ir con ella y a la vuelta también coincidimos junto con Gabriel Sosa en la vuelta, o sea, y una de las cosas que me dijo, ella creo que nunca había ido a la Feria del Libro de Buenos Aires, viendo esa cosa tan monstruosa, ¿no? Estamos hablando que creo que es la segunda feria después de Guadalajara y de Frankfurt, ¿no? En nuestra lengua, en lengua castellana, la segunda. Ella decía que ahora yo tenía dudas de la muerte del libro, no sé qué, no me queda ninguna duda, ¿no? Que tiene una gran saludable potencia. Yo lo que le decía por otro lado es que si vos sos autor, es un gran baño de humildad, ¿no? Porque lo ves los miles de autores que hay en la feria, ¿no? Lo mismo dijo Claudia Mengual cuando fue a la feria de Guadalajara, que es infinitesimal, ¿no? O sea, gigantesco. Sí, ¿no? sí. Son buenos ejercicios. Uh-huh. Sí. Y bueno, entonces yo quería contarles algo. Después vamos a hablar del homenaje al hebrero, que yo creo que impactó no solamente en Argentina, porque era lo que esperaban los porteños de última, ¿no? Digo, también ahí también estaba la inteligencia de la Intendencia de Montevideo de no solo llevar lo que nosotros hacemos o lo mejor que queremos, sino lo que ellos quieren. ¿Qué esperan ellos, los uruguayos? ¿Qué se espera, no? Exacto. Entonces, pero yo creo que yo te decía que también va a tener un impacto en el propio Uruguay, en nosotros, el hecho de que el hebrero fuera el único, digamos, si se quiere, escritor homenajeado, ¿no? Específicamente en un fin de semana que estuvo bárbaro porque congregó a mucha gente hablando durante horas, ¿no? O sea, no sé cuántas horas, pero fueron desde las 3 o las 4. Y sí, son como un montón de horas. Sí, creo que por lo menos podemos hablar de 10 horas de conversatorio. Sí, entre los 2 días, sí, ¿no? Entre los 2 días. Sí, de acuerdo. Y muy variado. A mí me pasó, digo, que incluso hablando de Gabriela Oneto, por ejemplo, que recién cuando ella habló me enteré de cosas que no sabía, digamos, pequeñas cosas, detalles, o también
le dije, la forma en que ella mencionó el proceso de cómo escribía Lebrero me pareció excelente, nunca lo había visto, nunca lo había oído así, ¿no? De la idea de que para Lebrero la escritura es un proceso interior y que el papel, el texto es el último, ¿no? La última etapa. Nosotros vemos la última etapa, ¿no? Claro. Y que él decía que puede no estar ni siquiera, en fin. A mí estoy bastardeando, como lo dijo muy bellamente y muy claramente, Gabriela, ¿no? sí. Muy claramente. Y bueno, pero aparte estuvo la familia, la viuda, Alicia Hoppe, los hijos, Carla Barlota, que tampoco suele estar en estos medios. Y yo quería contar una anécdota mínima que se le plantea a Gabriel, que es que teníamos que hablar con Osvaldo Aguirre en un horario que era las 21:30, que alguien me decía, muy tarde, no sé qué, pero la Feria del Libro en Buenos Aires y un sábado va hasta las 23 horas, ¿no? Y bueno, nos tocaba a las 21:30, de repente vemos en la programación, y se lo dije a Osvaldo Aguirre, que coincidía nuestra charla con un recital de Leo Maslía, que iba a ser en otro lado, porque yo incluso en un momento pensé, a las 21 horas, capaz que apretan todo, y él toca ahí, y después nos vamos un poco más atrasados nosotros, pero no, era en otra parte, en otra sala. Sí. Con lo cual, todo el público que estaba atiborrando, digamos, todas las sillas, todos los asientos, cuando Leo Maslía y Nicolás Barlota se van a otro lado, se levantan y se van. Sí. Y quedan dos personas, creo que eran Gabriel Oneto, Alvio Gandolfo, y bueno, y yo le dije a Osvaldo, bueno, vamos a tener que hablar tranquilamente. Y ahí se acercó Gabriel Peveroni a decirme, no arranques enseguida, tratar de hablar un poco, ¿no? Pero mencionar de lo que vas a hablar, tratar de hacer un poco más de comunicación, de aspaviento, bueno, y lo hice, feria, de feria, un poco exacto, porque es una feria. Y en cuestión no voy a decir rápidamente, pero en 15 minutos, cuando levanté la vista, ya había como 20, 25 personas, o sea, que estaban pasando y se llenó de nuevo. Sí, se fueron reclutando, sí. No, sí, tuvimos algunas hasta superposiciones de horarios como esas, que eran más riesgosas, fueron riesgosas, la salvaste bien, Pablo. No, pero habla de la feria, la cantidad de gente. Sí, habla de eso, no, pero había momentos en que era difícil arrancar, sobre todo algunos días, algunos martes, miércoles, jueves. No me tenía bastante fe ese día de Lebrero porque anduvo muy bien, pero días de semana en algunos momentos fue difícil arrancar alguna mesa, pero enseguida la idea era como ablandar un poco y enseguida aparecía gente y se iba sumando, y eso se dio continuamente, salvo eso sí, hubo algunos momentos en que había una sutil diferencia del público uruguayo con el argentino, que no la teníamos muy clara. ¿En qué sentido? Que es que como que nosotros ponemos las actividades más tarde, somos más nocturnos para ese tipo de presentaciones, y en realidad ellos van a las 4 de la tarde, van a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces nosotros teníamos como una hora, entonces estuvimos tratando siempre de adelantar un poco las presentaciones, porque un día común, o sea, un día de semana, lunes, martes, miércoles, a las 8:30 ya no había nadie en la feria. Claro, porque no ahí había también, nadie en la feria. Sí, porque ahí también está el tema de las distancias, también vienen de todo, ¿no? De sí, y aparte de todo el Gran Buenos Aires, y después se tienen que ir. Y bueno, nos tocaron unos días un poco de psicosis con el dólar y todas esas cosas que no fueron no fueron menores según los propios argentinos. Pero bueno, lo bueno es que es ese tránsito impresionante que digo, reitero, Osvaldo Aguirre y yo empezamos a hablar frente a dos personas y a los 15 minutos había 25, digamos, estaba casi todo lleno. Que era más o menos el aforo, más o menos, ¿no? Claro, y esas fueron la actividad de Leo Maslía, al igual que una actividad que hicimos sobre Benedetti. Fueron las dos actividades que llevaron más gente de las que organizamos. ¿Cuánta gente entraba, por ejemplo, en esa sala de Leo? En la de Leo era muy grande, era una sala de 1.000 personas. Y estaba en una cuarta parte, te diré, más o menos, o sea que era mucha gente, pero por ejemplo había otras, la actividad de Benedetti estuvo a full, o sea, una mesa redonda que se hizo por la tregua, estuvo, pero era una sala más chica, ¿no? Era más chica. Era una sala de 200, estaba llena. Claro, pero era una sala de 200, pero aparte estaban todos los actores de la primera, de la tregua, estamos hablando de luminarias que vienen extraliterarias. Claro, pero las salas fueron áridas para nosotros tuvimos actividades en salas que no
que hubo mucho más difícil de pelearlas que en el stand. En el stand tiene esa cosa de feria que vos voceás, sí. y decís, si ahora viene claro, esto, y la gente se va arrimando. La gente arrimando. pasa, o como vi a una señora que pasó y dijo, ¿qué están haciendo con Debuté como feriante, Pablo. Claro, ¿qué están haciendo con Onetti? Yo lo miro y claro, era la foto de Lebrero, pero como Lebrero al final de sus días estaba como onetizado también, era parecido a Onetti. Claro, y contábamos con la ventaja de tener una pantalla LED impresionante, que fue de los impactos más grandes de la feria. Se veía en ese pabellón en que estábamos, se veía de todos lados, y era un llamador importante. Entonces todas las actividades que hicimos estaban apoyadas por fotografía. En el caso de las o por video, pero las fotografías más, ponerle una foto de Lebrero o una foto de Galeano, claro, llama mucho la atención, porque Lebrero, aunque no sea un escritor tan popular, hay gente que lo reconoce a 200 metros. O lo confunde con Onetti y va igual. Ahora, eso estamos hablando de lo que tiene bueno la feria. Lo que tiene de malo es que uno está, no solamente el ruido, estábamos hablando con Osvaldo Aguirre ahí tratando de hilvanar la charla, que me dijeron que salió bien, pero bueno, es difícil juzgarse cuando uno está ahí en el medio, y de repente... 3 están más a 7 metros, un señor que salta, pega un salto con un micrófono y se pone a cantar a los gritos, y otro señor con una guitarra, y yo mirá, no podía creer, ¿eso qué es eso? Y cantó una canción y se desaparecieron, ¿no? Y a la vez pasan otras cosas, digamos, es esa idea eso fue de feria circense. Te cuento, en ese caso fue una cosa performática muy, muy divertida, que justamente te golpeó justo en la mitad de tu mesa. Fue una editorial de las más interesantes que había. Hay una zona cercana a la del stand de Ciudad Invitada, que es el Nuevo Barrio. Sí. El Nuevo Barrio es un lugar donde la feria invita a pequeñas editoriales argentinas y latinoamericanas a exponer gratis. Ahí era el stand de Estruendo Mudo, un sello peruano-chileno que está de puta madre. Y claro, llevaron a un personaje muy friki que irrumpió ahí con unos griteríos. Y la idea era un brindis rapidísimo. Yo miré, salí corriendo para ahí para ver qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Porque lo único que podía saber era qué estaba pasando. Y duró por suerte 5 minutos. La que tuvo hay un día que es la noche de la feria, fue ese primer sábado. Nosotros no sabíamos que esa noche... Sabíamos, pero nos pasaba un poquito por alto, que tienen libre ruido todos los stands. O sea, porque los stands en realidad no pueden hacer, salvo el de stand de Ciudad Invitada que tiene, o algunos más que tienen posibilidad de pasarse de algunos decibeles. O sea, nosotros teníamos zona franca. O sea, es una ventaja, podíamos jugar con eso. Y más o menos negociando con el vecindario. Claro. Pero... El día que estuvo Ida Vitale, que fue un sábado, noche de poesía, que bueno, también que leyó Silvia Guerra, también ese día, había una serie de recitales en el stand de la Ciudad de Buenos Aires que estaba a 50 metros. Eran recitales sin amplificación fuerte, sin batería, pero que eran fuertes. Esa noche tocaba, voy a ver, entre el estrés de ser curador o programador, como quiera llamarle, cuando estaban probando sonido a las 2 de la tarde, salí corriendo a ver qué era eso. Ahí me explicaron que iban a hacer 3 o 4 recitales, que uno era a las 7, 8, 9, 10. Entonces yo calculé, me parten en 4 de la programación. Eran poetas, justo la noche de Ida Vitale. Bueno, lo fuimos tomando con calma. Los 2 primeros, eran más suaves. Estaba Diego Frenkel, estuvo Isol, una cantautora. Y por ahí me enteré que la última era Julieta Venegas. Entonces que era como secreto, nadie sabía que tocaba Julieta. Y dije, cuando toque Julieta justo toca Ida. Le tocaba a Ida Vitale. Lo cierto es que cuando, para mí esa fue una cosa muy especial. Ida Vitale presentó un libro primero con Sofía Rosa y luego tuvo su segunda parte, porque eran 2 actividades juntas, una con Josefina Delgado, que es una señora maravillosa, una intelectual argentina, amiga de ella, que anda por los 80 años, amiga personal, tuve una historia muy larga que viene a cuento ahora, pero lo cierto es que ellas 2, veteranas, ¿no? De guerra, alrededor de 80, 94 años, Ida Vitale, se sentaron y tenían un recital a 50 metros que la verdad que era fuerte. Sí. Ida Vitale era una especie de Mick Jagger, o sea, hicieron un stand-up entre las 2
para combatir, para compensar eso. Claro, y hablaron fuerte, o sea, no era que estaban peleando el sonido, simplemente se hicieron su lugar, convocaron, fue viniendo gente, como no te se pasó molestaron, a vos. Había sí una molestia, pero no una molestia exacto. No, conmigo no. O sea, lo cierto es que además lo sabían de antemano, bueno, subió y lo hizo. Cuando termina, le digo, pues ya cuando ellas terminan, que estuvieron como 1 hora y media hablando, terminan y ya había terminado Julieta Venegas. Entonces cuando bajo a saludarlas, le digo, Ida, la verdad que ustedes dos son 2 rockeras. Le digo, y dice, sí, Josefina me dice, sí, yo soy muy rockera. Entonces me dice, le digo, ¿saben que la que estaba cantando era Venegas? Y ahí Ida Vitale me dice, ¿Julieta? ¿Era Julieta la que estaba cantando? Porque ella habló muy bien de mí una vez. Entonces, ¿me la traes? Me dice. ¿En serio? Era como una especie de Mick Jagger. Obvio. O sea, era, me la traes. Me la traes, por favor. Entonces yo dije, bueno, acá tráigame de tierra. Y dije, bueno, te la traigo. Entonces fui corriendo hasta allá a ver si estaba Julieta Venegas por algún lado y justo la encontré ahí, que iba con su pareja, con Pablo Brown. Con Pablo Brown. Más allá de... Bueno, y ahí le dije, Pablo, soy Peveroni de Montevideo, ¿cómo le va Julieta? Ida Vitale quiere conocerlo. Y bueno, y fue para allá. Apenas se cruza, o sea, se enfrentan y... Claro, porque Ida estuvo muchos años en México y Julieta es mexicana, digamos. Ida Vitale la palmea en el hombro y le dice, nena, estaba muy fuerte la musiquita. Así que le dio directo y a partir de ahí se hicieron muy amigas, pero se lo dijo. O sea, es realmente... Sí. Pero la pasamos bárbaro. O sea, ese tipo de cosas se daban. Bueno, ahí hubo fotos que circularon de ellas dos divinas y yo qué sé, fue uno de los momentos también más lindos de la feria, porque y además ahí muestra los kilometrajes que tiene Ida Vitale, de saber separar una conferencia académica de una feria. Es lo que acabo de decir, digo, quise decir de otra forma, ¿no? Claro. O sea, yo estoy acostumbrado a dar determinadas charlas o conversar, digo, ¿no? Un determinado mínimo nivel o así, entretenimiento. Y la locura de, digamos, tenés que tener mucha concentración porque estás en una feria, una verdadera feria, ¿no? Totalmente. No podés pedir tampoco silencio a tu alrededor o que te escuchen. Y para terminar un poco, el hecho, vos elegiste, digamos, de alguna forma, homenajear al hebrero, lo cual generó otras repercusiones. Y va a seguir generando. ¿Alguien te lo reprochó? ¿Alguien te dijo, te olvidaste de Galeano, te olvidaste de no sé quién? Te digo, porque viste que a veces pasa esas cosas de contrastes, ¿no? No, yo creo que hubo confianza. Por ejemplo, en la interna del equipo nadie me dijo nada y se creyó en esa. Sí. Después, no, nadie me dijo directamente nada, pero sí me imagino que hubo gente que hubiera preferido otra cosa, otra lectura, otra cosa. Sí me di cuenta del valor, o sea, de la importancia que tienen estas cosas, o sea, me di más cuenta en el transcurso, obviamente que entiendo la importancia que tienen estas cosas, pero sobre todo a partir de situaciones de prensa que se dieron o cosas que fueron sucediendo, no solo en cuanto a lo del hebrero, sino también en otras cosas. O sea, por ejemplo, en lo del hebrero, por ejemplo, yo tuvimos una entrevista acá antes, y en esa entrevista me citabas una conversación con Echevarría, el crítico español, que me vinculaba a sus 2 novelas importantes, 2666 de Bolaño y La novela luminosa del hebreo, como las 2 novelas del siglo XXI en nuestra lengua. Yo me llevé esa frase y la diseminé en algunas entrevistas, oportunidades que tuve. Y empezás a notar cómo esas pequeñas ideas empiezan a calar fuerte. Sí. Y eso pasó con otras cosas de la curaduría. Por ejemplo, con Andersen Banchero. O sea, durante todo el fin de semana que hicimos narrativa contemporánea y estuvimos hablando de muchas cosas y se estuvo hablando en algunas entrevistas o también ahí en las mesas sobre el bajar el volumen a la tradición, que significa esto de poner al hebrero y bajar a Benedetti, a Galeano, a Onetti, a Felisberto. O complejizarlo, digamos, o enriquecerlo. Pero sí era bajarle el volumen, porque era eso. Por ahí surgía el tema de, bueno, ya que está, también redescubrir alguna cosa que está escondida bajo la alfombra. Sí. Entonces,
estuve diciendo, y otros personajes como Gabriel Sosa, y que me apoyaron en esa travesura, digamos, de empezar a decir que una de las novelas más importantes del siglo XX uruguayo es Los orígenes del mundo, de Andersen Banchero. Entonces eso empieza a repercutir por ejemplo, con una venta de 10 ejemplares de Los orígenes del mundo, que es una cosa insólita. No, y aparte y puedo decirte también que hay mucha gente uruguaya que no conocía a Andersen Banchero y que lo empezó a conocer a raíz de artículos en Brecha, digamos, porque hablamos una y otra vez, pero digo, no está en el candelero nunca. Entonces, como se trata de eso, se trató de, en cierto modo, de guiar esas ideas, guiar sobre el tema Lebrero, guiar sobre el tema Andersen Banchero, por ejemplo, guiar sobre el tema Ibero Gutiérrez, que le hicimos un homenaje el último día como una cosa muy emocional y sentida. También guiar en el tema de Idea Vilariño, o sea, si bien es el libro más vendido, potenciar que es, si es el libro más vendido, decirlo, ¿entendés? Mirá, ahora me manda Cristian Arán, me manda lo siguiente, dice, en La Nación, Mauro Libertela, escritor argentino, dice: Roberto Bolaño y Mario Lebrero son los últimos dos momentos claves en la literatura latinoamericana. Y bueno, no sabemos de dónde viene, pero viene de ahí. No, y es lo mismo que... El viernes vamos a pasar la presentación en Barcelona, donde Ignacio Echavarría dice exactamente lo mismo. Por ahí había una frase, no sé si era de Mauro Oliver, no sé, de un crítico, no sé, algo que pasó en la feria, que yo no me enteré muchas cosas porque estaba metido en Montevideo, pero hubo como una frase promocional de una mesa en la cual alguien decía que Lebrero era mejor que Aira. Entonces a mí me quedó flotando esa idea, porque yo soy fanático de Aira, pero también soy capaz de... última novela, claro, pero también soy capaz de poder alejarme y decir, bueno, entonces está bueno esos planteos que son medio futbolísticos, pero por otro lado están proponiendo ideas. Son futbolísticos, son de titulares, pero también la literatura, igual que todo el resto de la sociedad, pero hay que hacerse un lugar, nos manejamos por titulares para todo, digamos. Y sí, pero además hay que hacerse un lugar, porque vos hablábamos muchas cosas ahorita de la feria, también hay que hablar cosas feas de la feria, o cosas que se pueden valorar de otras maneras. Yo qué sé, para mí el 90% de la feria, de los libros que están expuestos, representan basura editorial. La palabra capaz que es muy dura, pero realmente hay mucho papel ahí. Sí, es la industria editorial. Digamos, es la industria editorial. Y entonces, es la meca de la industria editorial. Entonces, hacerse un lugar con lo literario, con la literatura, o sea, con la historia, la alta con literatura tiene que hacerse lugar dentro de la industria editorial. Tiene que pelearla y mucho. Sí. Gabriel Pedroni, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, en este tercer bloque hay que decirles, se los dije en el bloque anterior, que este viernes, lo vamos a anunciar durante toda la semana, quédense tranquilos, este viernes va a haber un nuevo encuentro, el encuentro de Todos Somos Raros, ese ciclo que ya va en su tercer año consecutivo, y en esta ocasión vamos a recibir a Leticia Martín y Nazareno Petrone, son escritores y editores argentinos que vienen para presentar un libro que se llama Narrar lo extraño, y junto con ellos va a estar, del lado uruguayo va a estar Natalia Mardero. Darío Iglesias va a ser el que, lo estábamos escuchando en el bloque anterior, el que abra con la música, como siempre, como hacemos a las 19:30 horas en la cafetería del Centro Cultural de España. Bueno, del otro lado de la línea está Leticia Martín. ¿Cómo andás, Leticia? ¿Andás bien? Hola, sí, todo muy bien. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, esperando. Gracias por el llamado. Contando los días para verte. Leticia Martín es de creo que sos la primera que repite, porque hace 2 años estuviste aquí en el ciclo, pero para hablar de tu novela que se llamaba... De mi novela Estrógenos. Sí. De ciencia ficción. Estrógenos, sí, varonil. Que con una hermosa lectura de Natalia Mardero. Muy buena, interpretaciones muy interesantes. Es cierto que ahí y ahí conociste a Natalia Mardero. Yo le decía a alguien que el ciclo Todos Somos Raros tiene eso también, que es como un efectos colaterales, ¿no? De que escritores uruguayos y argentinos se conocen, traban amistad, traban relaciones, en fin. En tu caso, viniste como escritora y ahora venís como editora. ¿Qué es esto de la editorial Queja Ediciones?
Bueno, Queja nació el año pasado. El 6 de enero del año pasado empezamos a darle vueltas a la idea y durante unos meses estuvimos pensando qué queríamos decir con la editorial, de qué forma íbamos a diferenciarnos de otras, qué tipo de textos queríamos publicar, cuál iba a ser nuestra imagen. Así que estuvimos trabajando bastante para adentro primero y bueno, salimos a fin de año con 2 textos extraños. Uno que es casi un homenaje a Casa de Conejos del Hebrero, que es un texto de mi compañero Nazareno Petrone, que escribió una especie de novela toda fragmentada sobre unos personajes muy extraños que juegan un partido de fútbol todos los lunes. Y bueno, esos personajes se van repitiendo a lo largo de cada segundo del partido porque tiene 90 entradas el libro, que son los 90 minutos del partido, y los 3 adicionales, creo que son 93 en verdad. Y después tiene unos cuentos al final, otros cuentos. Y sacamos también un libro de poesía de Guillermo Parodi, que fue su primer libro de poesía. Él es un dramaturgo bastante importante acá en nuestra ciudad. Tiene muchos textos y también dirigió un montón de obras y fue director del Instituto Nacional de Teatro. En fin, tiene una obra extensa, pero no había todavía publicado poesía, así que vimos ahí la posibilidad de hacer ese primer cruce de poesía y narrativa. Estamos tratando de que todos los libros se den la mano, uno de poesía con uno de narrativa, para ayudarnos con la publicación y también para darle un poco más también a la poesía de espacio y de importancia en nuestro catálogo. Y bueno, ahí estamos. Este año sacamos 4 más, entre ellos la antología, que cuenta con tu texto Negro Absoluto, el de Natalia Mardero, la recepcionista, y a quien conocí, como decías vos, en el ciclo, y esa amistad que trabamos en ese primer encuentro así literario y a causa casi tuya, terminó en que nos encontráramos después a tomar algo y nos trajeron una cantidad de libros y comencé a leerla así como sin parar. Leí casi todos sus libros y algunos otros que me obsequió también. Y bueno, me puse a escribir sobre su obra porque realmente me pareció interesante lo que ella estaba haciendo. ¿Te pusiste a escribir, digamos, reseñas o cómo? Sí, hice alguna lectura crítica que salió en una revista cultural de acá de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de ahí después me tomé el atrevimiento de pedirle un cuento porque me gustaba que la antología tuviera también una presencia femenina. Y bueno, con NASA estuvimos ahí pensando quiénes podían ser parte de la antología. Estábamos con la idea de publicar algún cuento del Hebrero, teníamos en mente Aguas Salobres hace tiempo y sabía que por ahí podía llegar también a vos, y bueno, entonces ahí empezamos a tamizar qué pasa si hacemos algo más latinoamericano y no solo de cuentos argentinos, y bueno, armamos la antología del cuento raro, con alguna presencia venezolana, colombiana, uruguaya, argentina. No pudimos tener todos los países de Latinoamérica, pero hicimos de México un buen recorte, también, ¿no? creo. De México también. Un mexicano, Gerardo Montoya, sí, me olvidaba. Sí, bastante representativa, si no es completa, pero por lo menos bastante representativa. Ahora, esto de narrar lo extraño, hay un prólogo muy espectacular, realmente brillante, de Hernán Banoli, donde dice: la literatura es de por sí extraña. Comienza así el prólogo diciendo: una persona se sienta frente a una computadora o empuña un lápiz o una virome, en el caso de los nostálgicos, los sensibles o los fetichistas, y reproduce. En general se reproduce en pantallas digitales y a veces llega a la celulosa, que a su vez permite que esa escritura sea depositada, almacenada, transportada y en algunos milagrosos casos vendidas. Siempre al final encontramos a un lector frente a los jeroglíficos y a las preguntas que propone esa pieza. Todo ese proceso de escritura, circulación, almacenamiento y lectura es de por sí extravagante, como lo son las religiones o las costumbres, si uno las mira o incluso las vive desde el punto de vista de un lector. Arranca así y realmente está hablando de lo extravagante como en general, como toda literatura. Ahora te pregunto, ¿Queja se plantea ese corte o coincidió ahora esto también?
En verdad, Hernán Manuel es una persona que nosotros miramos mucho de cerca y seguimos su obra y seguimos también sus trabajos en el periodismo cultural. Es un pensador de nuestra época. Yo creo que nuestra generación, por lo menos, no va a poder dejar de hablar de Vanoli muy pronto. Me parece que es un joven escritor que tiene mucha tela por cortar todavía y que es un gran ordenador del campo. Yo creo que él pudo leer eso y que también, sin querer, nos ayuda a ubicar nuestra editorial en ese territorio donde nosotros estamos buscando un poco los límites también, ¿no? Así que sí, es muy interesante eso y hay una afinidad por respeto del trabajo del otro y por estar simplemente mirando y queriendo realmente. Yo sé el esfuerzo que significa hacer una lectura. Además, él hizo una lectura muy puntillosa de todos los cuentos y eso hay una mención a cada cuento y los agrupó de alguna forma muy particular, y a mí eso me parece un trabajo invalorable, y imposible de pagar en su valor real, ¿no? Creo que cuando él hace ese primer párrafo también diciendo este ordenamiento de lo que significa un lector que al final del día está leyendo esos jeroglíficos y que en pocos casos puede pagar por eso. Creo que él ordena también eso, ¿no? ¿Qué es la literatura hoy en día? ¿Cómo se la puede consumir? ¿Qué significa finalmente llegar a un lector? Y todo ese romanticismo y toda esa mística que hay detrás de una actividad que no siempre termina de cuadrar con lo que el mercado espera, ¿no? Claro. Pero de todas formas, Vanoli tiene esa cabeza que es como de escritor, pero a la vez como de crítico, o como que le funcionaron las dos partes del cerebro, digamos, una tras de la otra, porque tiene esa claridad. Bueno, es sociólogo, ¿no? Pero tiene una gran claridad para escribir sobre literatura, y que uno agradece porque no tiene por qué ser la literatura algo de jerga o de entendidos, o solamente para digamos, iniciados. Leticia, simplemente decirte que, bueno, para mí es un placer tenerte este viernes en Todos Somos Raros, en el ciclo, en un nuevo ciclo, y Narrar lo Extraño, con una edición que cambia toda la estructura del ciclo. ¿Por qué? Porque en general hablamos de dos libros, un libro uruguayo y un libro argentino, y en general viene un escritor uruguayo y un escritor argentino, y en este caso van a venir dos editores argentinos y una escritora uruguaya, Natalia Mardero, va a comentar un solo libro, que es Narrar lo Extraño. Así que nos gusta cambiar, y me parece bárbaro cambiar y recibirte. Te mando un abrazo grande, y nada, nos vemos el viernes, ¿te parece? Bueno, no me olvido que te debo libros, así que te voy a llevar también libros el viernes, y nos estamos viendo, y espero que podamos brindar más tarde con amigos allá, lectores y compañeros de ruta en esta historia de lo extraño. Genial. Gracias, Leticia, por la invitación. Dale. Un saludo, un abrazo también para Nazareno Petrone, Leticia Martín. Está acá. Dale, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna, amigos. Mañana vamos a tener en la columna de fotografía a Mauro Martela para hablar del libro fotográfico Narrativa Nativa. No va a estar con nosotros Anabela Baldumino, pero Espacio Calarre va a funcionar. Y después vamos a tener a Alfredo Azugarat para hablar de los dibujos del maestro Firpo, un libro editado por la Biblioteca Nacional. Y por último hablaremos brevemente con Natalia Mardero, que es la protagonista uruguaya del próximo Todos Somos Raros. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.